Pues bienvenidos hermanos, vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, te damos muchísimas gracias porque de nuevo permites que estemos aquí reunidos, permites que podamos disfrutar de este sábado, un sábado especial, un día especial y que de esta manera también pues especial que es a distancia. Ayúdanos a vivir en un mismo sentir a pesar de todos los inconvenientes que el enemigo pone. Ayúdanos a comprender. Lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Disculpad un momento que reenvío a mi padre. Un segundo, ¿eh? No sé si alguien tiene mi teléfono, lo puede reenviar. El teléfono de mi padre, ¿alguien lo tiene? ¿Sí? Vale, pues reenviádmelo, por favor, el enlace. Muy bien. La lección de esta semana habla de la ley como educadora. Bueno, es un tema realmente interesante, porque se muestran aquí unos textos bíblicos y unas reflexiones que, bueno, dentro de todo nos van a dar para ver una relación con los días de hoy, porque ¿quién puede decir que no estamos hablando de la ley? ¿Verdad? Entonces, cuando hablábamos de las escuelas de los profetas en la escuela pasada y todo esto, de hecho, cuando nosotros estamos dando vueltas alrededor de la cruz, alrededor de la llaga y alrededor de Cristo crucificado, estamos dando vueltas alrededor de la misma ley y además alrededor de un mandamiento muy concreto, como es el mismo sábado. Así que vamos a ver cómo realmente lo que estaban haciendo en ese momento era algo parecido. Y es lo que vamos a estudiar hoy. En la lección del sábado nos dice el versículo para memorizar. Dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a ver cómo va la lección a marcar el amor de Dios o la fe en Dios como la línea, digamos, la línea argumental de la educación con la ley de fondo. Dice la lección del sábado al advertir a los Gálatas contra el legalismo, Pablo escribió, si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Por supuesto, si alguna ley hubiera podido dar vida, esa habría sido la ley de Dios. Y sin embargo, el argumento de Pablo es que para nosotros, como pecadores, incluso la ley de Dios no nos puede vivificar. ¿Por qué? Y sigue, dice, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Más adelante dice, si la ley no puede dar vida a los pecadores, ¿cuál es su propósito aparte de mostrarnos nuestra necesidad de la gracia? La ley entonces solo cumple una función negativa, solo está allí para mostrarnos nuestros pecados. Bueno, para empezar, no creo que mostrarnos nuestros pecados sea una función negativa, pero sí que nos ayuda a... Es un espejo, ¿no? Sabemos que la ley es un espejo y nos ayuda a ver qué parte de nuestra conducta pues tenemos que cambiar y eso nos hace comprender, nos hace entender que realmente nosotros por nosotros mismos no podemos guardar esa ley, que es por la gracia de Dios. Cuanto más estudiamos la ley, cuanto más profundo vemos qué implica, qué tentáculos tiene cada mandamiento, vemos que realmente, si no es por la gracia de Dios, porque realmente su Hijo murió por nosotros, porque realmente su Hijo pagó por nuestros pecados, que nosotros podemos cumplir la ley. Es en Él que podemos cumplir la ley. Y eso es lo que vamos a ir estudiando durante la semana. Nos dice que la ley existe para señalarnos también el camino de la vida que solo se encuentra en Jesús. Y vamos a ver ese camino, cómo recorrer ese camino. La lección del del domingo, nos hace leer Deuteronomio 31, del 9 al 13. Fanny, si quieres leerlo, por favor, Deuteronomio 31, del 9 al 13.
Y escribió Moisés esta ley, la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Qué os ha chocado de estos textos? ¿Qué es lo que realmente al escuchar habéis empezado a leer y habéis dicho, madre mía, pero ¿esto qué es? ¿Nadie ha escuchado nada especial? Los ¿No? 7 años, tabernáculo. Vale, muy bien. Muy bien, dice que dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. A todos ellos les dio un mandato. Les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, ¿cuál es el año de la remisión dentro de esos 7 años? ¿Cuál es el año de la remisión en esos 7 años? El séptimo. El séptimo. Por lo tanto, en el séptimo año, dice, en la fiesta de tabernáculos. Por lo tanto, aquí hay algo que ya nos tiene que, ya directamente, séptimo año, fiesta de tabernáculos, un día 1000 años, 1000 años, un día séptimo milenio, fiesta de tabernáculos. ¿Qué pasa en el séptimo milenio en la fiesta de tabernáculos? Es una escuela sabática, ¿eh? Es para que todos hablemos y eso, ¿sabéis? Que se manifiesta Dios del séptimo milenio, ¿no? Cristo vuelve. Por lo tanto, si Cristo vuelve Sábado. ¿Perdón? Y en sábado. Y en sábado. Por lo tanto, fijaros que en un solo versículo nos está relacionando un mensaje que le dio que Moisés ordenó a todos los levitas y ancianos del pueblo que dieran y que recordaran cada 7 años en tabernáculos. ¿Y qué le dijo que hicieran? ¿Que leyeran qué? Que les leyera la ley. Que les leyera toda la ley. La ley, ¿qué ley? ¿Qué ley les hacía leer? La Torá. Toda la ley, ¿verdad? No solo los 10 mandamientos, ¿verdad? Sería el Pentateuco para nosotros. El Pentateuco. Por lo tanto, no solo los 10 mandamientos, sino todas las ordenanzas que Moisés recibió en el monte, ¿verdad? Absolutamente todo. Y eso lo recordaba cada 7 años. Sabemos que hay cosas de toda esa ley que se cumplieron en Cristo Jesús, como el tema de los sacrificios y demás, el tema del ser limpio, pero hay toda una serie de, digamos, de rituales dentro de esa ley que están relacionados con el 7, ¿sí o no? Con el 7, con el 3, con todos los becerros que se tenían que, bueno, con todos los animales que se tenían que sacrificar, del séptimo y el tercer día, si al séptimo día eres limpio, al tercero también, etcétera. Toda una serie de explicaciones en Levítico, en Deuteronomio, relacionadas con esa numerología, y eso se lo tenía que recordar cada 7 años en tabernáculos. O sea, fijaros cómo en realidad ellos estaban relacionando sin darse cuenta, o nosotros nos damos cuenta ahora, ¿no? Que ahora lo podemos ver a todo lo pasado, y es que
estaban hablando de 2031 constantemente. Constantemente. Constantemente hablaban de 2031, constantemente. Eso era lo que recordaba el pueblo, que recordaban los levitas y los ancianos al pueblo cada 7 años, les recordaban la ley y le estaban recordando constantemente 7, 7, 3, 7, 3. Sacrificio y demás. Evidentemente le estaban recordando que Cristo iba a morir por ellos, por un Mesías que aún tenía que venir, pero también iba más allá. Iba más allá. Por lo tanto, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Si eso es un mensaje actual, si una vez sabemos la verdad de cuando Cristo vuelve y vemos esto, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? O sea, cuando vemos lo que ellos hacían, ¿no veis que nosotros estamos haciendo básicamente lo mismo en otra época, de otra manera, con conceptos nuevos, pero que no niegan lo anterior y que estamos constantemente dando vueltas alrededor de ese 7º milenio y de tabernáculos? Y también le estamos dando vueltas al tema de la ley también, ¿no? Porque desde luego va a ser la piedra de toque que va a dirimir, ¿no? Pues quién es de Dios y quién no al final. O sea que todo se repite, ¿no? Todo va dando vueltas en lo mismo. Sí, y pensemos que aquí lo que Moisés les recuerda es el pacto, que al final siempre todo gira en torno al pacto y que también últimamente estamos hablando mucho de todo lo que es el pacto y que el pacto en sí es el sábado, ¿no? Entonces estos versículos están relacionando directamente la ley con el 2031. La ley con el 31 y con el 2031. Evidentemente con el 31 es muy claro, porque aquí vino Cristo a cumplir la ley. Y además nos relaciona la ley con el 2031. Seguiremos hablando, pero es que esto ya los que han seguido digamos, las presentaciones, los cultos, supongo que han visto que todo el rato estamos hablando del sábado. ¿Os habéis dado cuenta que estamos hablando constantemente del sábado? Del pacto. Y solo como esos detalles que uno puede decir, bueno, son puras casualidades, pero que a nosotros nos gusta y también nos van bien, estamos hablando del capítulo 31, versículo 9, que 9 juicios y si lo sumamos da 40, que es 4, ¿no? Solo esos detalles, ¿no? Sí. No, el capítulo 31 es interesante entero. Pero sí, es interesante que estemos dando vueltas siempre a lo mismo. Y además de 9 al 13, ¿no? 31, 13, constantemente dando vueltas alrededor de lo mismo. Pero fíjate que estaban todos ante Jehová en ese día, estaban todos, mujeres, niños, todos alrededor de Jehová en ese día, en el séptimo año, el año de la remisión, todos escuchando la ley. Y sabemos que la ley es el carácter de Dios y es Dios mismo, por lo tanto, ¿ante quién estaban en ese 7º día en tabernáculos? Estaban ante Dios mismo. O sea que fijémonos la importancia de la ley. No solo para, como dice la lección, no solo para mostrarnos qué es lo que está mal en nosotros, que también, sino que también está ese ayo, ¿no? Ese dirigente, ese camino, también ese guía que nos va llevando por el camino para no tropezar. Pero por el camino también de la profecía, como vamos a ir viendo. Pero bueno, sigamos. Más adelante, bueno, durante el día del domingo nos habla del significado de temer a Jehová y dice cómo podemos compaginar el amar y el temer a Jehová a la vez, ¿no? La verdad es que el símil que da la lección al respecto de tener en cuenta la relación que tenemos con nuestros padres o con nuestro padre es realmente interesante y creo que es lo que realmente define esta relación de amor-temor, en el sentido de que sabes que cuando hay algo no lo haces bien, realmente tienes que esperar unas consecuencias, ¿no? Cuando un padre ve que su hijo hace algo mal, le reprende, ¿no? Y le reprende porque le ama, igual que nos dice el Señor, ¿no? Que reprendo o castigo a quien amo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que si no lo hace, pues nos vamos a ir, nos vamos a perder. Entonces, también tenemos que temer eso, la perdición. Pero a la vez tenemos que amarle con poder, saber que si nosotros hacemos lo correcto, Él no va a defraudarnos, Él no va a traicionarnos. Que nosotros sí podemos traicionarle, pero Él a nosotros no. Y eso es lo que también tiene que ayudarnos a amarle más, ¿no? De hecho,
cuando ves que realmente te has reprendido, cuando ves que algo has hecho mal y has tenido que pasar unas consecuencias, realmente yo personalmente pienso que gracias a Dios, ¿no? Porque me ama y por eso lo hace. Porque es como mi padre también cuando me reprendía y cuando alguna vez tuve que recibir algún cachete. ¿Por qué? Porque realmente hacía cosas que me hubieran llevado a que en el futuro hubiera sido una persona no de provecho, ¿no? Y bueno, aquí estamos y gracias a eso, gracias a esas cosas que él hizo, a esos momentos que tuve que sufrir, pues mira, gracias a Dios estamos ahí, estamos luchando y comprendemos algunas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces quizás pecamos de no hacer eso con nuestros hijos, de no realmente reprenderles cuando toca, ¿no? No sé si queréis comentar alguna cosa al respecto de amar y temer a Dios. Bueno, esto que comentabas de los hijos, ¿no? Realmente es un reflejo de lo que está pasando en el mundo hoy en día, ¿no? Un mundo que ha abandonado y ha perdido mayormente pues, lo que es el concepto de una ley divina, de los 10 mandamientos, y esto pues tiene un reflejo en la familia, porque en la familia pues también, al menos en el mundo occidental, se ha abandonado totalmente por parte de los padres esa responsabilidad de dar unas pautas claras a los hijos y de exigir que se cumpla con unas normas para el bien del hijo, ¿no? Para el bien de su educación. O sea que es todo unos vasos comunicantes, ¿no? Entre lo que es el mundo y lo que es lo que está pasando con la familia también, de la familia de cada uno, que se ve reflejado eso, ¿no? Ayer cuando, bueno, aquí comentando con Javi acerca de la ley, ¿no? ¿Por qué la ley, bueno, los 10 mandamientos, la gran mayoría son los mandamientos que se usa el no, ¿no? No tendrás Dios. Y son 8, ¿no? Son 8 que, bueno, sabemos que el 8 representa la eternidad. ¿Y por qué es 2? Que es tanto el sábado y honrarás padre y madre, que no significa con una negación, ¿no? ¿Por qué Dios tuvo que poner los 10 mandamientos de esta manera? Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir acerca en la ley? Porque la ley, si es infinita, será perdurable por la eternidad. ¿Y por qué nos puso solamente, digamos, 2 mandamientos, que es el sábado, y es también por amor, y a los padres, a nuestros padres, honrar padre y madre, que también es por amor, ¿no? Amor, y a la vez también un temor, ¿no? Un temor, no, pero no de ese miedo, ¿no? Una a Dios y otra al prójimo. Muy interesante, Laura, de verdad. Entonces, claro, está uniendo el amor a Dios con el amor al Padre y a la Madre terrenal, que es lo que Elena White también nos recuerda, ¿no? Que debemos ver a nuestros padres, a nuestro padre, a nuestra madre como... De hecho, los críos ven a sus padres como a Dios mismo. Pues tenemos esa responsabilidad también. Pues no, muy interesante, la verdad. Y si él lo dejó escrito en la ley es por alguna razón. Sí, un poco eso, ¿no? Justo son esos 2 mandamientos, uno de cada tabla, que son los únicos 2 que están escritos de forma positiva, digamos, ¿no? Todos los otros es algo restrictivo, es un no. Pero bueno, eso tiene que ver con nuestra tendencia, ¿no? Al pecado siempre nos pone una restricción ahí. Pero son esos 2 mandamientos que son más que importantes, que están escritos ya de forma positiva. Porque Dios podría haber puesto, no deshonrarás padre y madre, pero no, ahí eligió hacerlo de manera positiva, igual que con el sábado, ¿no? Es decir, creo que quizás sean como los 2 mandamientos más importantes de cada tabla, podría uno decir, ¿no? Son los primeros de cada tabla, ¿no? No, bueno, uno es el último y el otro sí es el primero. No, el cuarto y el quinto. El cuarto y el quinto, vale, sí, el sábado, pero no, tú hablas, amarás a Dios, ¿me dice? El primero. Bueno, pero no está en sí como los 10 mandamientos, es el resumen de la primera tabla. Pero sí como que son el corazón de los mandamientos, serían quizás el cuarto y quinto mandamiento como el centro y que están escritos de forma positiva, digamos. La bisagra. Muy bien. Vale, pues seguimos con el capítulo 31 de Deuteronomio. Ya en el lunes
Nos hacen leer del 14 al 27. Javi mismo, si quieres leer. Sigo en Deuteronomio 31, del 14 al 27. Sí. Vale. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Escribid ahora para vuestro uso el cántico siguiente, y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. ¿Sigo hasta dónde? 27, perdón. Bueno, 27. 27. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vengan muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta el fin, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Bueno, hay muchas cosas aquí, pero la lección nos recalca el hecho de las principales precauciones de Moisés antes de morir. Como Dios le recuerda que este pueblo que se va a ir, va a empezar a adorar a ídolos cuando él no esté. Fijaros la importancia de que haya un líder que lleve bien al pueblo, ¿no? Que dirija al pueblo. Pero fijaros que le da un cántico para recordarles lo que les va a pasar. Y este cántico es algo que tienen que recitar otra vez los levitas que llevan el arca y los ancianos al pueblo. Y luego, ¿dónde se guarda esta ley? Esta ley de que están hablando, ¿dónde se guarda? Al lado del arca. Al lado del arca, no dentro del arca. Al lado del arca. Por lo tanto, ¿esa ley qué es? Esa ley. ¿Qué incluye esa ley? Bueno, es una ley temporal, digamos. Pero la tenía que cumplir, ¿no? Sí, claro. Era la ley para su tiempo, eran preceptos, ampliaciones de la misma ley, porque algún precepto de esos iba en contra de los mandamientos. O sea, era como una, digamos, una ampliación, una extensión de los 10 mandamientos para que el pueblo empezara a preparar el camino para ¿quién? Para el Mesías, ¿no? La venida del Mesías. La venida del Mesías. O
se había abierto una serie de verdades presentes que ellos tenían que asumir en su día y eran el testimonio para todos aquellos que estaban a su alrededor incluso, ¿no? Y tenían que aprender a esperar al Mesías. Yo quiero hacer una acotación. Yo creo que seguramente de entre todas esas leyes había una sola que quizás no estaba en conformidad total con la ley de Dios y que fue la que Jesús les dijo que Moisés se las dio por la dura cerviz de ellos, que era referente al divorcio. Pero estamos en lo mismo, o sea, es como Lutero, ¿no? Lutero tenía una verdad, pero guardaba cosas que no estaban en contra de la ley de Dios, pero en ese momento tenía que vivirlo así, si no, no hubiera aceptado el resto, ¿verdad? O sea que, en cierta manera, es la luz que ellos podían asumir. Es la verdad presente para su tiempo, lo que ellos podían asumir. Y estaba al lado del arca, no estaba en el arca. Era como una ampliación, ¿verdad? Creía que Rocío iba a decir alguna cosa. Ella se acercaba a la pantalla. Vale. No sé si veis por dónde quiero llevar. ¿Cuál es la verdad presente ahora? Es lo mismo que hemos hablado hace un rato, ¿eh? O sea, ¿cuál es la verdad presente ahora? Nosotros estamos ahora diciendo a la gente, mandamiento número 1, mandamiento número 2, no te harás imagen, mandamiento número 3. ¿Vamos diciendo eso a la gente? Además, No, esa ley escrita, bueno, resumida en Deuteronomio, en el capítulo 5, repite nuevamente el decálogo, ¿eh? El decálogo sabemos que estaba escrito en tablas de piedra, pero él lo incluye en ese pergamino, ¿eh? En el capítulo 5 vuelve a recordar la ley escrita, ¿eh? Exacto. Y que eso O sea, es que dentro de ese importante. libro, o sea, la ley estaba dentro y al lado del arca, ¿eh? Exacto. Estaba incluida en todos esos preceptos, todas esas reglas, esas normas que el Señor le hacía cumplir, ¿eh? Y hoy en día, cuando nosotros, lo repito, ¿no? Cuando nosotros vamos a hablar a la gente, vamos a explicarles, vamos a llevarles el Evangelio, no vamos allí y les matamos un cordero delante, ¿verdad? Ni vamos allí ni le decimos, eres inmundo hasta la noche y cosas así, ¿verdad? Pero ellos sí que tenían que hacerlo, ellos tenían que mostrar al mundo algo, ¿no? Tenían que mostrar una serie de situaciones que tenían un código incluso numérico, porque también esos 7 días de limpieza, esos 3 días de limpieza, todo eso tenía algo para el futuro, para su futuro, digamos, a nivel de primera venida, pero también para la segunda venida. Estaba todo ahí. Entonces, ahora nosotros estamos haciendo algo parecido. Bueno, sí, porque el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 6 dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, en esta lección está hablando, quedó congelado, algo así, temed a Dios, ¿no? Y el cuarto ángel se une al mensaje de los 3 ángeles, al tercer ángel. Y estamos diciendo lo mismo, temed a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. Y bueno, introduciendo con todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? A veces hemos comentado bastante del tema cómo los profetas antiguos tenían que, de alguna manera, teatralizar el mensaje, ¿no? Pero aquí vemos que era el pueblo entero, de alguna manera, lo hacía también, con todas las ceremonias y todo lo que, bueno, estamos comentando. Ahora, yo creo que, bueno, y también en lo que hemos comentado, la forma en que se predica este mensaje, por lo menos, bueno, cuando uno lo habla y lo expresa cara a cara como puede, pero inclusive como se están presentando los temas, también con tanta representación de los símbolos, tantas imágenes, todo, bueno, es muy semejante también. Fijaros que dice que había un cántico que tenían que repetir al pueblo, un cántico. Hoy en día vamos cantando a la gente, le vamos diciendo, la, Dios, jajaja, las florecitas y tal, ¿no? No vamos haciendo eso, ¿verdad? Bueno, de hecho ellos no hacían eso tampoco, ¿no? No quiero ridiculizarlo, pero quiero decir que no vamos cantando a la gente, tampoco nos van a escuchar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos... Es lo que el mensaje del cuarto ángel pues hace es una amonestación, ¿no? Es una amonestación, es una
es un grito de advertencia de que es el último mensaje, que esto se acaba y que, por tanto, bueno, hay que tener presente toda la verdad de siempre, más la que hoy en día tenemos, que es que Cristo pues viene el año 2031 y que hay que prepararse porque habrá un momento en el cual pues guardar la ley va a ser muy complicado y va a ser lo que va a separar el trigo de la paja, ¿no? Entonces es un mensaje que bueno, que es un mensaje en este sentido, pues ya con toda la verdad que hoy en día el ser humano puede acceder a nivel pues bíblico, ¿no? A nivel del mensaje que Dios nos ha querido dar. Va a ser el mensaje que va a completar, ¿no? Ese viaje que se inició pues desde la caída de Adán hasta la vuelta de segunda venida de Jesús, ¿no? Todo el pueblo daba un testimonio haciendo todo eso que hacía, ¿verdad? Daba un testimonio a todo el resto de personas que estaban viendo lo que ellos hacían. Ellos hacían un cántico. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Nosotros cómo lo hacemos? ¿Cómo lo exteriorizamos? Bueno, Víctor quiere decir algo, creo. Bueno, es que hablando de esto del cántico, claro, ellos cantaban porque todos eran del pueblo de Dios y cantaban entre ellos, no iban cantando por el medio de otros lugares, ¿no? Pero sí que hay algo que recordaré y seguro que mi hermano Josep se acuerda, una experiencia que nos contó un hombre de la iglesia de Badalona, al lado de Barcelona, que él cantaba en plan, no sé si barítono o tenor, no sé qué era, pero claro, él cantaba en plan tipo ópera, para que me entendáis, pero él lo conoce en Vila-seca, ¿te acuerdas? Vale. Pues resulta que él trabajaba y iba a casa de alguien y cantaba himnos y con esa voz, claro, se lo oía desde a saber dónde, ¿no? Y uno de ellos, de los clientes, se convirtió al Evangelio gracias a los cánticos que él hizo. Y eso, bueno, yo ya veo que asiente con la cabeza y es porque lo recuerda. Y incluso recuerdo como precisamente el que lo contaba era el que se convirtió, que venía a veces de Badalona a la iglesia de Girona y predicaba también allí. Con lo cual, el canto es algo que no podemos dejar de lado. Es algo que verdaderamente da un gran mensaje a los demás. Pero claro, si se canta bien, porque si se canta como yo, es un problema, ¿no? Bueno, yo, más que referirme al tema si el canto era efectivo o no, me refería a que ellos lo que hicieron fue un canto de reprensión al pueblo. Era un canto de reprensión, era un canto de decir, mira, te vas, como no sigáis las directrices, os vais a ir, vais a sucumbir, ¿no? Entonces nosotros al pueblo, aunque sea al pueblo, ya no solo se fuera, al pueblo, a los que les predicamos el mensaje del cuarto ángel, a todos, ¿qué utilizamos para predicarles? ¿Qué utilizamos? Tú, cuando vas a alguien, ¿qué le das? ¿Le cantas o qué le das? Argumentos les damos. Argumentos en forma de cántico, porque siempre lo repetimos. También. Pero físicamente le das un díptico en el cual hay un enlace y el enlace os lleva a unas conferencias y os lleva a unos PowerPoints y os lleva a un Facebook y os lleva a un Twitter ahora también y os lleva a YouTube. Instagram, por favor, también Instagram. O sea, a ver, un poco lo que vengo a decir es que la amonestación hoy en día, ese constante que era recordar este cántico al pueblo, porque se va a perder, porque tiene que estar presente, eso que nos toca hacer a nosotros como amonestación. O sea, la amonestación que estamos haciendo nosotros es algo que hace el cuarto ángel, es algo que tiene que llegar a todos, pero es que también y principalmente al pueblo de Dios, porque de ahí tienen que salir los 144.000. Y eso es un cántico que a no todo el mundo le gusta escuchar. Yo creo que al pueblo no le gustaba escuchar cada 2 por 3 a los ancianos que le cantaran, oye, mira, que cuidado, que lo estás haciendo mal, que te vas a ir, que te vas a caer, y ellos haciéndolo mal, ¿no? No te gusta que recuerden lo que haces mal. Pero cuando tenemos que gritar a voz en cuello implica eso, ¿no? Y evidentemente no vamos gritando por ahí, sí que evidentemente podemos predicar, podemos hablar a las personas y eso es básico, ¿no? Pero en el tiempo final, tal como queda el tiempo que queda, la única manera de llegar a la mayor número de personas es mediante Internet. Y para mí el símil de ese cántico, el símil de esa advertencia es todos los PowerPoint, todas las conferencias, todo ese trabajo que se hace
de manera indirecta, podemos decir, pero que llega a las casas de las personas. Estamos hablando de toda una serie de simbologías. También, Perdón. Perdón, Ángel. También cuando llegan aquí en la web, también tenemos que recordar que llegan al compositor y al director de orquesta. Y normalmente no hay dos, hay uno. Exacto, y como decía Javi, que estamos hablando de simbologías, estamos hablando de una serie de cosas que la gente también tiene que descifrar, tienen que comprender. Entonces, ¿todo eso estaría dentro del arca o estaría en el lado del arca? Al lado, ¿verdad? No está al lado. Al lado del arca, o sea, toda una serie de directrices, de reglas, de normas, digamos, de conclusiones a raíz de toda una serie de símbolos, toda una serie de cosas están ahí al lado. O sea, son cosas que hacemos, que mostramos, que enseñamos a la gente que tienen que deducir, pero que llevan ¿a dónde? A lo que hay dentro del arca, porque no estamos hablando del sábado constantemente, no estamos hablando constantemente del séptimo día, séptimo milenio constantemente, no estamos hablando de la llaga constantemente, que ha estado ligado con el pacto constantemente, que el cuarto mandamiento está hablando del séptimo día y que el cuarto mandamiento es el séptimo milenio, séptimo día, y que Cristo viene. Entonces, no estamos hablando de eso constantemente, estamos hablando de la ley constantemente. Ángel, yo creo que, y no va en contra de lo que pensemos, que adentro del arca estaba todo lo que era el pacto. Y nosotros sabemos, lo que nosotros en nuestro mensaje hoy está dentro del arca es el 2031, que es el pacto, es la consumación del pacto. Y lo hemos visto como es bíblico tremendamente. Y todo lo otro, como tú dices, está al lado. Y la gente y todos tenemos que llegar a eso, lo que es adentro del arca, que es donde está el 2031. Por eso, si este mensaje se rechaza, lo esencial, que Cristo viene en tabernáculo en 2031, es que no va a haber salvación posible. Es que todo lo que se hacía... Digo, ¿acaso nosotros no estamos al lado en esa puerta, en ese escondedero? ¿Acaso la llaga no está al lado, no? Y estamos ahí prácticamente, ¿no? Sí, sí, genial. Exacto, o sea, todo lo que ellos hacían cuando ellos sacrificaban y demás era un testimonio para llevar a la gente adentro del arca. O sea, todo eso era para llevar a todos adentro del arca, al lugar santísimo, para que el día de la expiación todos pudieran pasar ese día de manera solvente, ¿no? Entonces, todo eso que estamos haciendo también es para que la gente se enfrente a ese juicio de los vivos que ahora se está dando. Hay que estar atentos a eso. Entonces, ¿cómo puede reaccionar la gente? Si no le presentamos la ley como es, en realidad, hoy día, como la profundidad de la ley de hoy, es lo que hace que estén dentro de que estén en el trono de Dios, que estén en el lugar santísimo. Ahí es donde tenemos que estar. Hablábamos del canto. 44. Hablábamos del canto y, desde luego, el canto tiene mucha influencia en la mente humana. Solo tenemos que ver que, bueno, la cantidad de miles y miles o millones de canciones que el mundo ha elaborado, ¿no? Pero no solo eso, sino himnos. Tenemos el mismo himno de Guillermo Miller, ¿no? Que a veces cantamos, ¿no? Y tantos otros himnos que han ayudado a tantos en momentos de debilidad, de persecución, de tristeza, ha animado tanto. El cántico siempre ha tenido una influencia en las mentes, o para positivo o para negativo. Mira, yo me acuerdo de una experiencia de años antaño, cuando yo era jovencito, y empezaba a estudiar en la escuela, también se empleaba el canto para enseñarnos cosas. ¿Y sabéis dónde se ponía el canto? En las tablas de multiplicar. Yo no sé si posteriormente eso se hizo o no se hizo, pero yo me acuerdo que nos enseñaron las tablas de multiplicar cantando 1 por 1 es 1, 1 por 2, 2, y todo era así. Y de esta forma te aprendías las tablas de multiplicar. Y también tuve un profesor que te enseñaba los verbos con cántico. Y fue la forma de captar los verbos, todos los tiempos verbales. Y bueno, la importancia del canto solo tenemos que verla en los salmos. David mismo era compositor. Y la mayoría de los salmos son cantos. ¿Y cantos de qué? De alabanza a Dios, de agradecimiento, ¿verdad? De esperanza, de ánimo. Es decir, que el canto va siempre con nosotros. Lógicamente, como no sabemos, no podemos hacer como el hermano que hablaba Víctor, Vilaseca, que iba por las casas arreglando calderas y cantando, No podemos hacerlo. Pero sí que podemos, con palabra,
pues explicar a las gentes la esperanza que vivimos, ¿no? Y sobre todo la relación que tiene la verdad presente con todo el tiempo que estamos viviendo. Pero tiene mucha influencia el canto, la ópera, todo, cualquier canto, el flamenco, todo, cualquier cosa. En los países latinos la salsa y tantas cosas, ¿no? Todo tiene mucha influencia. De hecho, hay estudios científicos que muestran que los niños aprenden a los idiomas por el tono del cántico de cómo se le habla, no por lo léxico, sino por el cántico. Entonces, está claro que nosotros aprendemos así, porque dice que es un lenguaje, el único lenguaje que no es ambiguo, el único lenguaje que llega tal cual es. O sea, tú puedes decirle 1000 cosas, pero él entiende el tono y el cántico que tú le estás dando. Ángel, para aportar un poco lo que decía Josep, realmente el himno de Guillermo Miller, ¿cuándo llegó a tener sentido para nosotros? Cuando descubrimos todo lo que llevaba detrás de ese himno, cuando llegamos a esa fecha exactamente. O sea, cualquier persona que escuche un himno, si no pone la simbología exacta, la verdad presente, todo lo que llevó a Guillermo Miller a escribir eso, lo que pasó, lo que vivió, lo que aconteció en ese momento, no toma el peso necesario que es realmente lo que dice él ahí, ¿no? Algo pasaba con todo lo que le estaba escribiendo en su mente, ¿no? Entonces, los cánticos pues llevan esto, y lo que decías tú con los niños, a un niño nunca se le empieza a hablar hablando, siempre se le enseña cantando. Incluso hay himnos que a mis hijos, lo digo por experiencia, porque a mis hijos les encanta cantar. Entonces, a los niños la mejor forma de enseñarle muchos versículos, incluso bíblicos, es mejor cantando. Siempre va mejor que haciéndole repetir. Como decía lo de las tablas, de hecho recuerdo, igual yo también aprendí las tablas así, cantando, o sea, hay formas en que los salmos mismos llevan también su propia simbología. Entonces, es muy importante realmente, en ciertos casos, lo que tú decías, cómo presentamos la verdad, pues en algunos casos resultará también escuchando algunos cánticos, en otros será un tríptico, en otros será un mensaje, en otros será un PowerPoint, un trocito del PowerPoint, que es lo que me está resultando a mí. Todas las conferencias que se están dando a nivel de simbología, a veces solo un trocito ya lleva para que hables 2 horas. Entonces, es muy importante, por eso intentar sacar el recurso de todo esto. Sí, con respecto a esto, porque es interesante porque el canto, la música, bueno, las letras cuando una palabra es cantada, es como que no tiene filtro, ¿no? Va directo, entra muy directo al subconsciente. Y las otras cosas que tanto se está utilizando, porque ahí es donde vemos el lado oscuro, por qué está utilizando tanto la simbología y los símbolos, porque eso va en directo también. Eso va directo, es decir, te muestran, vemos los artistas, vemos la televisión, vemos cómo la agenda satánica se está moviendo muchísimo por simbología. Bueno, es algo muy antiguo, ¿no? Desde Babel han creado todo un sistema de símbolos, pero ahora lo están llevando a la consumación. Entonces, cuando hablamos de la simbología que se está presentando, bueno, no debe ser casualidad, ¿no? Que si Satanás está queriendo consumar su plan, también en gran manera una de las armas más poderosas es toda la simbología, porque entra muy directo, como si sería el canto, lo que estábamos hablando. Todo lo que se está presentando a nivel de simbología, yo mismo me preguntaba cuando estaba preparando ciertos cultos, y hasta Laura medio ha comentado, bueno, y yo mismo digo, bueno, pero ¿qué es lo que estoy tratando qué es lo que quiero explicar? ¿O a dónde quiero llegar? Y a veces yo no sé, y digo, bueno, solo estoy intentando descifrar símbolos, y que cada uno se arregle con eso, por así decir. Pero es que muchos símbolos son cosas que están en la naturaleza, o cosas que uno puede ver todos los días, porque estaba hablando, por ejemplo, bueno, yo he hablado de la copa, y uno usa la copa todos los días, pero todo lo que significa eso, y cómo un símbolo puede encerrar todo un conocimiento que es prácticamente muy difícil ponerle palabras, pero como cada uno tiene que saber asociarlo, relacionarlo y con todo lo que significa el Evangelio. Y si el lado oscuro lo está haciendo, pues no es casualidad que nosotros también, que Dios tenga una parte muy importante, porque eso va muy directo a trabajar en el subconsciente. Después cada uno con el Espíritu Santo, bueno, tiene que hacer todo ese trabajo interior personal, ¿no? Es también muy interesante ver que, bueno, todo está elaborado, los cantos y tal, con un razonamiento, ¿no? Porque vemos en las iglesias evangélicas que son cánticos tan repetitivos
que prácticamente no llevan un mensaje, sino llevan a un trance que basan o que se van más a los sentimientos que al razonamiento, ¿no? Entonces todo va entretejido, entremezclado con una serie de engaños, ¿no? Como vamos viendo y como muchos los que han estado ahí en las iglesias evangélicas y en otro tipo tal vez de iglesias hemos visto. Y podemos ver nosotros a través, por eso, con esa luz que a través de la ley, porque si no la niegas puedes ver más allá de lo que ellos no la pueden ver. ¿Por qué? Porque han negado y van negando la ley, ¿no? Que van respetando las 9 y solo 9 y entonces, claro, uno se queda en oscuridad. Una de las simbologías es muy utilizado en el lado oscuro, pero también en la parte divina. Y es porque es algo que trasciende fronteras e idiomas. Bajo un símbolo te llegan un montón de conceptos que no hace falta ni hablarlos, porque si te los han enseñado ya te los transmite. Por eso la Biblia va lleno de estos conceptos. Pero claro, Satanás que va a hacer plagiar lo mismo, porque sabe que con solo una muestra de algo ya te ha transmitido toda una serie de conocimientos. Y pueden ser parte negativa o pueden ser parte positiva, evidentemente. Por eso nosotros también debemos utilizarlos. Y incluso eso también tiene un poco de asociación con las parábolas de Cristo. Cuando hablaba de según qué cosa, ya tenía un significado. Y entonces esto ya te queda. Bueno, pues es una forma más también de poder llevar a la gente al mensaje de la verdad. Quería comentar al respecto de la música, lo que habéis comentado, es que yo siempre, bueno, dándole vueltas he pensado que, de hecho, esto que se está haciendo a nivel de simbología o incluso del mismo hebreo, que una sola letra, una sola palabra puede significar todo este ámbito, ese abanico de posibilidades, incluso la parte contraria, la misma palabra, o sea, un significado y el contrario, realmente es como la música, porque el hebreo es como la música, porque da una nota y esa nota te está transmitiendo toda una serie de sensaciones, toda una serie de recuerdos, toda una serie de cosas que solo con escuchar esa música ya te viene todo de golpe, ¿no? Se abre como una puerta y viene todo de golpe, ¿no? Y con los símbolos y con el idioma hebreo funciona así. Es como si tocas las teclas adecuadas, eso suena hermoso, suena perfecto, ¿no? Y por eso no me extraña, ¿no?, que Satanás use la música también para llegar a los jóvenes, para desconectar, hacer desconectar a la gente de Dios, ¿no? Entonces hay mucha historia en todo eso. Yo estuve estudiando al respecto de la música y como el único lenguaje se define como el único lenguaje no ambiguo. O sea, que tú puedes decir mi casa es rosa o tengo una bicicleta, pero está transmitiendo pues soy un desgraciado o soy un crack, solo por la música. O sea, que no es tanto la letra, sino también el sentimiento, la sensación que transmite y el recuerdo que se asocia a esta música, ¿no? Es muy interesante, es muy amplio el tema. Pero la idea que tenía al tocar esto era, más que nada, hacer esa asimilación de lo que se deja al lado del arca, en el costado del arca o en el lateral del arca, que no se mete dentro, pero que sirve como ampliación de la ley y que sirve también como testimonio. Porque aquí lo que la lección nos recuerda es algo que es interesante, y es que la ley queda junto al arca como testimonio, como testigo, ¿no?, de lo que pasa dentro, casi diríamos, ¿no? Y el testigo, ¿quién es? Porque hay un testigo fiel, ¿verdad?, en la palabra de Dios. ¿Quién es el testigo fiel? Jesucristo. Cristo, ¿verdad? Y si hay un testigo con mayúsculas, tiene que haber un testigo con minúsculas. Esa es mi opinión. Ya que tenemos digamos, una cabeza visible. Vosotros sois mis testigos. Exacto. Isaías. Bueno, Ángel, cuando Jesús habla de Juan, dice que él vino como testigo. Fijaros como todo está dando vueltas a algo que ahora ese concepto que es básicamente lo que se está haciendo actualmente. O sea, esa ley que se coloca al lado del arca es como la parte externa, el contacto con el exterior. Es la unión entre lo que está fuera y lo que está dentro del arca, ¿no?
entre el mundo y la ley. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros con la ayuda de Dios. Ya vino a hacer de Cristo la parte más importante, ¿verdad? La parte imprescindible. Luego nos toca a nosotros hacer el resto, ¿no? Y todo por la fe en lo que Él hizo. Muy bien. Pues nada, seguimos con este concepto adelante, porque, bueno, creo que es lo que tendría que llevarnos al mundo actual. Después, otra lección del martes, ¿para qué nos sirve la ley? El título es para que seas prosperado, y la gente ya puede empezar a pensar, mira, si guardo la ley voy a empezar a cobrar 3.000 euros al mes, y voy a empezar a tener casa y coche y trabajo y todo, y va a ser, bueno, esto va a ser la leche, como se dice aquí. Por lo tanto, vamos a leer Josué. Josué 1, del 6 al 8. El siguiente era Rocío. Josué, ¿cuánto has dicho, Ángel? Josué 1, del 6 al 8. Josué 1. Un momentín, por favor. Voy. Tenéis que estar con vuestras Biblias a punto, en caliente, preparadas para cuando os diga leer, Vale, me lo preparo. A ver si no es... A ver. 6 al 8, ¿no? Sí, Josué 1, del 6 al 8. Se me oye bien, ¿no? Es que tengo mal el micro. Vale. Se oye perfecto. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a tu diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Vale, fijaros, algo que ese consejo, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Y hay que ser muy valiente para enfrentarse a la ley y defenderla. Y fijaros cómo dice aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vale, meditar en la ley, día y de noche, en la boca. Si nosotros estamos asumiendo ese rol del ministerio con esa, digamos, esa ley puesta al lado del arca, esa cara, ese testimonio, ese testigo, nosotros cuando estamos presentando las conferencias o los cultos, no estamos dando vueltas alrededor de la ley, estamos dando vueltas alrededor de lo mismo. Entonces, cuando nosotros meditamos en todo lo que vemos en los cultos, no estamos dándole vueltas a la ley de día y de noche. No estamos pensando en el sábado, en todo lo que representa, en esa llaga que tan profundo, incluso en la relación matrimonial, cómo está relacionada con el sábado, la relación sexual también relacionada con el sábado y con la venida de Cristo. Cuando estás dándole vueltas a todo eso, ¿no estás meditando día y de noche en la ley? Y eso es lo que tendríamos que empezar a ver ya de una manera amplia, o sea, abrir nuestra mente, porque quizás las personas que están viendo esto dicen, bueno, es que tengo que meditar día y de noche en los 10 mandamientos. Bueno, sí, tendremos que recordarlos, quizás, sabérnoslos también estaría bien, ¿no? Todos los mandamientos, el orden exacto. Pero está claro que hay una ampliación de esta ley, hay una ampliación de todo lo que estamos mostrando, de toda la ley que está siendo la verdad presente, porque lo que estoy viendo y lo que me estoy dando cuenta es que al final toda la historia ha sido una ampliación de la ley, ir ampliando conceptos al respecto de la ley. La ley está ahí en la tabla, ¿no? Están las tablas, pero es todo unos tentáculos que se van, digamos, ampliando. Es un anillo y otro anillo más exterior y otro anillo más exterior de conocimiento y otro más exterior y otro más exterior. Y en el centro está la ley, que es el carácter de Dios, ¿no? Pero al final
cuanto más ampliamos, a más gente llegamos. Si os fijáis, es como si fuera una radioactividad o si fuera una emisión, ¿no? Una emisión de radio que cuanto más potente es, más onda larga hecha, más lejos llega y más pueden escuchar, ¿no? O sea que poco a poco la gente se va alejando más de Dios, pero poco a poco el Señor da otra onda más de longitud y otra más para llegar más lejos. O sea, siempre la ley se amplía para llegar a todos. Sí. Yo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que meditar, bueno, sabemos que como cristianos lo que tenemos que hacer es acercarnos cada día más a Jesús, afianzar nuestra relación, estar cada día más íntimamente relacionados con Él, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos en eso y lo hacemos, en el fondo eso también es guardar el séptimo mandamiento, ¿no? Y estaríamos pensando en el séptimo mandamiento, aparte del tema a nivel humano que tiene el séptimo mandamiento, bueno, seamos que estemos casados o no. Pero ahí, por ejemplo, comprenderemos cuál es la tremenda gravedad de lo que es el adulterio. Y lo digo un poco porque sé que en el chat, con cierta palabra, cuando yo comenté algo de la ley de Moisés, que han comentado un poco de eso, pues claro, ahí podemos comprender por qué es tan grave el adulterio y por qué es romper un pacto, porque lo que nosotros tenemos es que afianzar ese pacto con Jesús. Entonces, claro, es muy amplio el pensar en meditar en la ley, inclusive profundizar en cada mandamiento. Cuando Ellen White, y bueno, es algo bíblico obviamente, ¿no? Ellen White a veces pone unas palabras más claras, algo que está en la Biblia, que dice que nosotros debemos, especialmente al fin de cada día, meditar bueno, hacer una introspección de lo que hemos hecho bien o mal. Bueno, debemos profundizar en la ley, porque si nos quedamos solo en el contorno de la ley, no, mira, yo hoy no he matado a nadie, entonces, vale, ya el sexto mandamiento no lo he violado, pero a lo mejor interiormente he insultado un montón, ¿no? Yo qué sé. Pero hay mucha profundidad en la ley. Y si nosotros, especialmente lo que decía Ángel, profundizamos en lo que es ese cuarto mandamiento en unión con el séptimo, vaya todo lo que tenemos ahí con el pacto y lo que significa, por ejemplo, con lo que estaba hablando en el chat, lo que es adulterar, ¿no? Por eso, como es romper el pacto. Porque al final, cuando vino Jesús, pues vino a cumplir la ley, ¿no? Y eso es lo que les enseñó a todos aquellos que lo seguían, a los discípulos. Y antes de ascender les dijo, y seréis mis testigos en Judea, en Samaria, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si nosotros, para mí, la verdad, es algo precioso. Si meditamos en lo que es la llaga y en la ley de Dios, para mí eso, al hacer un estudio las anteriores semanas sobre la ley, es algo precioso. Yo les invito a todos aquellos que no se han bautizado y aún a los que son adventistas de cuna y no de cuna, que entren a los estudios bíblicos y vean ese estudio sobre la ley, porque es algo muy profundo en todo lo que lleva en los 10 mandamientos. Y es algo precioso, algo que a lo mejor en su momento no lo llegaste a entender, ¿no? Pero a través de los estudios bíblicos lo llegas a entender de una manera tremenda que en ningún sitio te lo van a explicar. De hecho, en la iglesia ya no te dan los estudios bíblicos como antes lo daban. De hecho, yo misma no recibí unos estudios bíblicos completos en su día. Entonces, para mí así es una bendición profundizar una y otra vez. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios siempre se olvida. Por eso cuando escribió Moisés, dile a Israel y os repetiréis, estando en el camino, en los postes de cuando camines, bueno, ahora no me sale todo esto bien, pero por eso es repetir y repetir y repetir, porque uno se tiende a olvidar. Y yo los invito a todos que vuelvan otra vez a entrar a esos estudios, que es muy importante. Esto que decías, Ángel, esto que decías de que tenemos que meditar en la ley, ¿no? Realmente es fundamental, ¿no? Porque cuando te das cuenta de todo el panorama del mundo cristiano, que todos defienden una verdad bíblica con argumentos, pero al final la piedra de toque, lo que te puede guiar a saber quién está dando realmente la verdad es saber si están manteniendo la ley tal cual, si están manteniendo los 10 mandamientos. O sea, es realmente muy importante no perder ese anclaje, porque es lo que luego te permite desarrollar toda la verdad correctamente. Si pierdes el anclaje de los 10 mandamientos, todo se desvirtúa. Entonces,
puedes dar grandes discursos, aparentemente todo relacionado y todo demostrado con versículos, pero puedes estar patinando totalmente, ¿no? Que es lo que está sucediendo en todas las denominaciones menos la adventista, o sea, claramente, ¿no? Eso es el título de la lección, ¿no? La ley como norma de educación, la ley como educadora, ¿no? Y ese es el espejo, ¿no? Que nos ayuda a ver las imperfecciones que hay en nosotros mismos. Y una cosa más, solo en referencia a lo que dijo Luis, de Adventista del Séptimo Día, sí un tema de siempre vigilar de nosotros mismos, porque si vamos hace 2000 años, había un solo pueblo en el mundo que era, digamos, supuestamente el único que guardaba los 10 mandamientos. Pero yo hago una pregunta, en ese momento, ¿quién era el pueblo más violador de la ley que existió en ese momento? Israel. Dudo que en otro pueblo hayan crucificado a Jesús. Muy bien, por eso, fijaros que volviendo otra vez a Josué, dice, esfuérzate y sé muy valiente para cumplir el camino de la ley, para seguir el camino de cumplir la ley. Esfuérzate y sé muy valiente. Claro, cuando tú oyes los 9 mandamientos y el décimo y el cuarto no, dices, bueno, sí que puedes esforzarte, no, quizás no matar a alguien o no adulterar, aunque realmente lo desees, ¿no? Pero el tema del sábado ahí ya no, ni esforzarse, o sea, no. Entonces, claro, es un esfuerzo y hay que ser muy valiente porque vas en contra de todo lo establecido, ¿no? Pero no solo en eso, a nivel de la pura ley, sino también esfuérzate y sé valiente a nivel interno. O sea, cuando vas a hablar a los hermanos de la denominación o otros que han sido adventistas durante mucho tiempo, hay que ser muy valiente para ponerse ahí y decirles 2031. Porque decir 2031 a alguien de fuera, la verdad es que te lo van a escuchar, incluso te van a decir, bueno, ¿y cómo llegas a esa conclusión? Pero es muy probable que si le hablas de 2031 a alguien que sea de dentro, te salte en el versículo de memoria, típico, el día lo nadie sabe, y ahí se acabó y se cierran los oídos, ¿no? Y incluso puedes llegar a tener algún problema serio o llegar a las manos, como no tú, sino el otro, ¿no? Eso ha pasado, hermanos que lo han sufrido. Entonces, cuando dice que serás prosperado, ¿a qué se refiere? Porque estamos viendo que sé esfuérzate y sé muy valiente, se lo dice por algo, porque se va a enfrentar a algo realmente duro, ¿no? Y luego Claro, dice que serás prosperado. Lo que tú dices, ¿no? Cuando habla serás prosperado, yo creo que se refiere a un prosperado eterno, en algo quizás que no vemos. Entonces no es quizás serás prosperados aquí en la tierra, que sabemos que más que nada en el tiempo del fin el pueblo de Dios será todo lo contrario. Aquí no tendremos camino de rosa, tenemos que pisar la misma pisada de Cristo, aquí vamos, será para nada placentero. Entonces esa prosperación quizás seas pensando en la eternidad, a lo que no vemos, a lo celestial. Entonces otra vez ese esfuerzo para nosotros muy grande de concentrarnos en lo eterno y duradero, lo que no vemos y no lo que vemos que perece, y aquí no vamos a, o sea, lamentablemente creo que la gente todavía ama tanto eso, que quiere tener esa ilusión que eso no se acaba, que esto puede volver a estar bien, que esto y lo otro, y nosotros sabemos que no va a ser así nunca, todo lo contrario. Y hay un esfuerzo en la tierra que hacemos para prosperar en la tierra de alguna manera. Ya no estoy hablando de que evidentemente cada uno tiene su día a día y su plan de vida y vamos a intentar encontrar trabajo y todo eso. No hablo de eso, que cada uno tiene su cosa, eso ya cada uno tiene su problema. Pero a nivel espiritual, a nivel de iglesia, esforzarnos para prosperar en la tierra. ¿Cuál sería la prosperidad prometida por el esfuerzo? Ganar almas, creo yo, para el cielo. Bueno, que no la ganamos nosotros, pero digamos, ser instrumentos divinos, ¿no? Para llevar ese mensaje a cuanta más persona. A mí justamente me pasó anoche de juntarme con una compañera de trabajo y a mí es algo que no me gusta, nunca lo hago. Tuve que salir de noche para quedar con ella, ¿vale? Pero lo hice y pude dar el mensaje. Y es lo mejor que te puede pasar. Dijo, por eso ha valido la pena hacer tarde de noche, no estar con mi familia en viernes noche, que ya sabemos que es sábado,
Y es precioso. Ese momento que tú estás dando un mensaje, ves que la otra persona queda con los ojos así, merece todo. Eso creo que el prosperar que tenemos nosotros, lo mejor que nos puede pasar es eso, cuando ves que puedes llegar de alguna manera el mensaje a otra persona que está totalmente lejos de esto, ¿no? Como nos llegó a nosotros en su momento, porque bueno, nosotros no somos, hemos estado en el mundo hacia poco tiempo atrás y Dios siempre manda a alguien y la prosperación mayor que hay en ese mundo creo que es esa, compartir la verdad presente. Exacto, o sea, prosperar incluso como iglesia es llegar al mayor número de personas posible. Entonces es como que cuanto más meditas en la ley, cuanto más claro tienes la ley en ti, teniendo en cuenta todo lo que ya se ha presentado, más puedes alcanzar. O sea, cuanto más cerca estás de Dios, cuanto más cerca estás del arca, cuanto más quieres meterte dentro, más lejos llegas. Por lo tanto, es como, yo vuelvo a estar otra vez con la antena de radio, cuanto más emisión tiene, cuanto más poder de emisión tiene, las ondas más lejos llegan. Más lejos llegan, o sea, es una rueda, es una onda cada vez mayor. Entonces, cuanto más temas, cuanto más se profundiza en la ley, cuanto más se profundiza en la simbología, cuanto más se profundiza en qué significa tal cosa, a más gente puedes llegar. Porque hoy en día la gente está muy metida en este tipo de cosas, en el tema de la nueva era y demás. Mucha simbología se está utilizando en el día a día. Entonces, las gentes ya están, de hecho, a los niños les están enseñando en los colegios de manera que se llama, no sé si se llama, más difusiva, o sea, más de intuición, de ver algo y hacerlo, no enseñarles algo, sino que lo vayan intuyendo, que vaya más o menos haciendo las cosas por lo que más o menos les sale en la cabeza, y van aprendiendo como por difusión, por contacto, digamos, ¿no? Y entonces están entrenando las mentes de los niños para que aprendan así de rápido, porque los móviles funcionan así, y las aplicaciones funcionan así, y todo funciona intuitivamente, ¿no? Por eso un chaval es capaz de aprender cómo funciona un móvil en 3 segundos, y alguien mayor que nunca ha tocado un móvil, cuando se pone con un móvil dice, bueno, ¿y esto? ¿No? ¿Y cómo se escribe aquí? ¿Cómo se abre? ¿Cómo? No, tenemos cosas, todo muy conceptos muy lineales, ¿no? Pero los críos lo aprenden todo de manera difusiva, por difusión, por contacto, digamos, holística. Y eso es lo que se está entrenando a la mente de hoy, a las personas de hoy, incluso los jóvenes de hoy. Por eso yo creo que el Señor está permitiendo que se den tanta información a nivel simbólico, ¿eh? Porque hay que llegar a mucha gente, y muchas películas, muchos símbolos están introducidos en esas películas, y todo eso la gente se lo chupa, se lo come cada día. Entonces tenemos que demostrar lo que es verdad de todo eso. Entonces ahí yo creo que el esfuérzate y el ser valiente y prosperar va ligado hoy en día, a nivel moderno, hoy, el día de hoy, a evidentemente llegar al mayor número de personas posible, incluidos los jóvenes. Pues yo quería aclarar grande, ¿no? Una cosa, y creo que estoy de acuerdo, y porque además, primero porque es así, y segundo porque debe ser nuestra prioridad. Pero también creo que a nivel personal es verdad que idealmente uno, si guarda los mandamientos, si es obediente a Dios, es decir, a nivel ideal uno prosperaría en trabajo, prosperaría en salud, y es así. Dice que el que es eficiente en su trabajo estará delante de los reyes, y si está delante de los reyes no te va a ir mal, no te va a morir de hambre. Lo que pasa es que tenemos al diablo, ¿no? Tenemos al diablo que nos puede poner miles de trabas, inclusive en el trabajo, y uno ser honesto, trabajador, y estar mal, y pasarla mal, porque tenemos al diablo. Puede estar uno guardando las leyes a nivel morales y físicas, que eso prospera en la salud, pero también tenemos al diablo, y si Dios se lo permite, nos puede poner enfermedades, nos puede poner accidentes, y podemos perder la salud por seguir a Dios también. Jesús la perdió, y los mártires. Entonces, a nivel ideal es verdad que uno debería prosperar en felicidad, en riquezas, en salud y todo, pero hay un conflicto. Hay el diablo, y en cuanto Dios lo permite, esas cosas se pueden ir a la porra. Pero lo importante es lo que estábamos diciendo, lo que estaba diciendo Ángel, y es lo que sí va a prosperar, y también como debe ser nuestra prioridad, es a lo que nos debemos enfocar, obviamente. Yo quería comentar dos cosas. Una, que hablábamos de esa prosperidad, ¿no? Esa prosperidad que espiritual, por así decirlo, que es la más importante. No quiere decir que con esto, si tenemos prosperidad de alguna otra índole, pues esté mal, como decía Javi.
pero la prosperidad espiritual creo que es la única que te llena realmente. La única que tú dices, mira, esta prosperidad no se me acaba. El dar el evangelio y el que otras personas reaccionen positivamente, creo que es lo que te dura, no sé para cuánto tiempo. En cambio, la otra prosperidad material, ¿no? Es un momento y luego pasa y ya se le va. Pero bueno, la prosperidad espiritual, esa prosperidad que viene del evangelio, creo que es la verdadera y la duradera. Otra cosa que quería comentar con respecto a esto que estamos hablando de la simbología, es que realmente el ser humano es muy visual. O sea, para algo Dios nos dio dos ojos, ¿no? Para que contemplemos. De hecho, Él contempla en la creación. Cuando Él la hizo, ¿qué fue lo primero que hizo? Contemplar todo aquello que había hecho y se le llenó el corazón de emoción, ¿no? De ver su obra creadora tan magnífica. Es como cuando nosotros hacemos algún trabajo, alguna cosa, y vemos que nos ha quedado bien, o sea, nos regocijamos mucho. Y entonces, el mundo creo que el mundo en toda la vida ha sido muy visual. De hecho, el Señor dio toda esa simbología, ¿no? Para poder enseñar el plan de salvación, que era la manera de que el pueblo de Dios de antaño pudiese entender, ¿no? Todo lo que iba a venir. Y hoy en día, con toda la tecnología que hay, con este mundo de los móviles, de los ordenadores y de todo, pues se han vuelto muy visuales, o sea, aún más que antes, y todo entra por ahí, ¿no? Por esos ojos, y a una rapidez impresionante. Por eso es que vemos que los jóvenes están tan hipnotizados en este asunto. Entonces, el diablo lo ha hecho porque sabe, él conoce mejor que nosotros todo lo que hay, ¿no? Todo lo que hay detrás de lo que nos puede mostrar una imagen. Bueno, sabemos que en ese sentido nos lleva ventaja. Y por lo tanto, hoy en día lo que estamos haciendo, presentando toda esta simbología con lo de la cruz y todo lo que se va haciendo en este ministerio, yo creo que ningún otro, no que nos vamos a vanagloriar, ¿no? Pero ningún otro ministerio está haciendo todo lo que se está presentando aquí de una manera tan visual. Como a veces, sin querer o queriéndolo, estamos llevando o estamos tratando de llevar la delantera con este asunto, porque Dios sabe que es la manera como podemos entrarle a la gente. Y Dios creo que está iluminando a cada una de las personas que van presentando todo esto aquí, para que visualmente la gente vaya captando y vaya entendiendo el mensaje. Y es lo que queremos también estar haciendo en las redes sociales. Con lo de Instagram, que ahora lo hemos creado, ayer, y queremos empezar a un poco, bueno, lo que comentaba anteriormente de TikTok también, bueno, queremos empezar de a poco y empezar a visualmente llegar a un poco a los jóvenes, porque estas son las herramientas que tienen los jóvenes, y entendemos nosotros que únicamente se les puede llegar por esto, que esto no quiere decir que no puedan luego ver lo demás que hemos presentado, pero es un gancho, ¿no? Es para que puedan ir viendo todo lo positivo que tiene el evangelio, y que lamentablemente el que se dice pueblo de Dios no lo está utilizando como debería, ¿no? Bueno, y evidentemente cuando dice serás prosperado, dice en todas las cosas que emprendas. Evidentemente tenemos que ver qué cosas emprendemos, ¿no? Porque no vayamos a pensar, no, cualquier cosa que haga yo como soy hijo de Dios voy a tener éxito. No. ¿Qué vas a emprender? Vamos a emprender en dirección, evidentemente, a lo que es el servir a Dios. Todo lo que emprendamos para el bien de Dios, para honrarle, pues eso no nos preocupemos, porque eso va a ser prosperado. Y si resulta que no es prosperado, por algo será. Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Fijaros, ¿no? Este ministerio lleva ya no recuerdo, 2001, 2002, cuando se empezó a hacer, a emitir 2006, estamos en 2020 y va a llegar hasta el final. Por lo tanto, ¿queremos prosperar? Pues entonces unámonos al cuarto ángel, ¿no? Pues es la única manera de prosperar hoy en día, a nivel espiritual. Queremos estar con Dios, esforcémonos en hacer conforme a la ley, porque en el cuarto ángel se está predicando la ley. Y eso va a ser prosperado hasta el final. La lección nos recuerda, esta noción de éxito es como un subproducto de la obediencia.
obediencia. Vamos a leer Romanos 1, 5. Romanos 1, 5. Romanos 1, 5 dice así. Por medio del cual hemos recibido la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Dice la obediencia de quién? De la fe. De Jesús Claro. y de ellos, después. Pero de ellos. Pero dice la obediencia de qué? De la fe. La obediencia de la fe. De la fe de Jesús. Claro, claro. Pero fijaros, o sea, muchas veces es, recuerdo cuando Javi decía, ¿no? Su pacto y mi pacto, ¿no? Dice, tenéis que hacer esto, yo lo haremos, yo, obedeceré, yo, ¿no? Entonces, ¿lo dijeron por fe o lo dijeron como, bueno, presunción casi, ¿no? Entonces aquí, la obediencia de la fe es muy interesante porque no es exactamente tú el que obedeces, sino el Espíritu Santo que hace algo en ti para que tú obedezcas. Entonces, la obediencia real, la obediencia de corazón, es la que importa, es la que realmente el Señor tiene, digamos, tiene en mente y es la que realmente valora, ¿no? Eso que si nosotros no tenemos el concepto de que Cristo murió por nosotros, que pagó por nuestros pecados, y no tenemos fe en su fe, en todo lo que Él hizo, en todo lo que Él hizo en su vida y cómo llegó hasta su muerte, si no tenemos fe en eso, entonces nosotros tampoco vamos a obedecer de una manera adecuada a la ley de Dios. Él no vino a abrogar, vino a cumplir. Entonces, cuando nosotros vemos a Él cumplir la ley, nosotros ya es por su esfuerzo, es por todo lo que Él hizo que la podemos cumplir. Eso nos da una imagen de que, bueno, nosotros por nosotros mismos no podemos cumplir esta ley. No podemos. Entonces, ahí es cuando vemos la gracia de Dios, todo lo que Él pone en nosotros para poder seguir adelante y, como dice aquí, como decía Josué, hacer conforme a la ley. Y es un esfuerzo. ¿Cómo que no? Claro que es un esfuerzo. No es quedarse sentado en el sofá y esperar que el Espíritu Santo te tome y se manifieste en ti como si fuera un no sé qué y te haga, venga, a empezarlo todo a hacerlo bien. Evidentemente es un esfuerzo. Tienes que poner de tu parte. Pero hay que poner el esfuerzo en poder mirar a Cristo. ¿Y cómo miramos a Cristo? Sí, podemos mirar la cruz, vemos lo que Él le pasó, meditar en todos los momentos finales. Pero lo que estamos viendo hoy en día es que todo eso, alrededor de todo eso, hay una gran información que nos hace estar pensando en eso el tiempo que queramos y más. Y eso nos va a ayudar a cumplir la ley, porque vamos a amarle más. Vamos a amarle más. Nuestra fe va a obedecer. En Romanos 16:26 va por el mismo camino. También nos recuerda que por eso el que ofende en un punto, ofende en todos. ¿Por qué? Porque Él mismo hizo todo, ¿no? El mismo Dios fue el que hizo toda la ley. Por lo tanto, lo que importa es quién la promulgó. Lo que dice y quién la promulgó. Y como el que la promulgó todos los mandamientos, promulgó todas las leyes, cuando fallas en una, cuando, digamos, caes en una, evidentemente la estás negando toda. Por eso hay que ir por eso hay un esfuerzo, por eso hay un esfuerzo en analizar, en ver qué camino estamos tomando. Por eso esfuérzate y sé muy valiente. Hay que ser muy valiente para tomar el camino correcto. Por eso todos aquellos que se bautizan, que toman la decisión de bautizarse, tienen que comprender que eso es el acto más valiente. Porque ahí empieza una carrera importante. La lección del miércoles ya la ha explicado Javi, por eso lo vamos a saltar. Javi ya ha mostrado y ha dicho que, evidentemente, no todos aquellos que guardan la ley prosperan y no sufren, sino que casi es al contrario. Si nos fijamos, aquellos que han querido guardar la ley y se han esforzado en guardar la ley son los que más sufren. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, son los que Satanás quiere fastidiar más. Es lo que comentaba él, ¿no? Evidentemente, si estamos formando parte del cuarto ángel, estamos formando parte del ministerio que sabemos que es el ministerio del tiempo final, que ha de llevar el mensaje al mundo, lo más normal es que seamos atacados, incluso más de lo habitual. Entonces,
creo que todos nosotros tenemos experiencias de todo lo que se ha tenido que pasar, no solo nosotros, sino todos aquellos que siguen el ministerio, que han sufrido realmente en sus carnes situaciones muy difíciles por el hecho de querer hablar, de querer llevar el evangelio a las personas, llevar este ministerio. La lección nos da el ejemplo de Job, ¿no? ¿Quién no puede recordar a Job, ¿no? Job 1 y Job 2, como Satanás se ofrece, ¿no?, ante Dios para fastidiar a Job. Como Job al final, después de todo ese sufrimiento, resulta estar mejor que antes. Recordemos, al final de Job nos lo dice. Por lo tanto, el Señor por algo permitió eso también. Job tenía que aprender algo. En Corintios 11 nos recuerda también cómo Pablo siempre estuvo en peligro y siempre bajo fatiga. Y Pablo no guardaba la ley, no se esforzaba en guardar la ley. Pablo era el que decía, esto hago y no quiero, ¿no? O sea, él tuvo un esfuerzo también, una lucha del cristiano. Por lo tanto, es que hay un esfuerzo, por supuesto que hay un esfuerzo personal y a la vez por llegar a los demás de una manera directa. A mí una cosa, Ángel, en la lección, justamente en la lección cuando habla de esto, me sorprendió que cuando dice, bueno, ¿y cómo podemos explicar esto? Pues la verdad es que no podemos, dice. Pues ¿cómo que no podemos? Si justamente esto es lo que tú acabas de hacer, no lo que estamos haciendo. Es verdad que nada lo podemos explicar, agotar, y siempre hay cosas más profundas, pero que no podemos explicarlo. Es como decir, bueno, parece que no saben que existe el diablo, ¿no? Es muy... Y justamente Job lo explica el porqué, por la controversia en la que hay, ¿no? Y por eso nosotros, si decimos que guardamos la ley, pues vamos a ser probados como fue Job. Es que, claro, y así glorificaremos el nombre de Cristo, ¿no? Pero bueno, entonces se puede explicar, no totalmente, pero se puede. Para ellos es un problema, porque las lecciones anteriores estaban presumiendo de lo que Dios había hecho por ellos. Por lo tanto, si ahora les dices que lo estás pasando muy mal, entonces dicen, bueno, pues vaya negocio, ¿no? O sea, yo me tengo que convertir ahora al cristianismo y me estás diciendo que lo estamos pasando mal, pero no dices que lo estabas pasando bien, que el Señor había hecho en tu vida no sé cuántas cosas y tal, me estás diciendo que ahora estás sufriendo, ¿no? Entonces, creo que es un poco, a ellos les choca mucho esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo esté tan bien, tenga que estar tan bien porque soy hijo de Dios y me ha hecho tantas cosas en mí? Y a lo mejor te explican solo lo bueno que ha pasado en ellos, pero es lo malo, lo que realmente pasa cuando tú estás sufriendo, ¿no? Eso. Pero ¿dónde está toda la parte de regocijarse en la angustia, en la prueba, de que si te va mal casi quiere decir que estás yendo en buen camino, ¿no? Porque es que es un poco así, ¿no? En las miles de dificultades donde te crece la fe, te agarra y dice, mira, estoy yendo bien, es buena señal. O sea, lo hablan mucho los apóstoles de eso también, ¿no? De regocijarse en la prueba, que es lo más difícil para nosotros. Sí, de hecho, a ver, tenemos que saber vivir en la abundancia y en la necesidad, o sea, en los dos momentos, pero sí que es verdad que cuando quieres hacer las cosas bien siempre hay contratiempos. La diferencia yo creo que es la manera en que enfrentas estos contratiempos, la manera en que, cómo te pones delante de todo eso que te está pasando, ¿no? Siempre está la duda, piensas, ¿me está pasando porque realmente el Señor me está diciendo que no debo hacerlo o me está pasando porque realmente el Señor cree que debo hacerlo? Entonces, siempre hay esa duda, al menos en mi caso siempre tienes ese punto, ¿no? Pero bueno, sigues adelante por fe, porque crees que es lo que debes hacer y al final se ve, al final el Señor habla. Ángel, también quería aportar un poco, porque cuando estás explicándole a la gente todo esto y te toca hablar del tiempo de persecución, a mí es una de las cosas que más me cuesta explicarle a la gente, ¿no? Que explicarle todo lo bonito de ese mensaje, abrirle un poco los ojos, y llega el momento donde ya son los tiempos finales, ¿no? Para los que lleguemos con vida. ¿Cómo le explicas eso a la gente? O sea, que te van a perseguir, van a ir a por ti, no vas a poder comprar, no vas a poder... Si tienes niños, ya es un tema incluso más delicado para mí, porque explicar que van a ir a por tus hijos, es que no es que en plan, bueno, los van a confundir, no, es que van a ir a saco por tus hijos. Prácticamente te los van a quitar de las manos para intentar confundirlos. Entonces, ¿cómo le explicas eso a la gente? Para que no tengan ese miedo, porque a mí cuando me lo explicó, me acuerdo claramente Javi, le decía, ¿qué me has hecho? ¿Por qué me estás diciendo esas cosas? Yo tenía a mis hijos. Y me acuerdo, se lo decía en broma, mira, por ti me he bautizado y mira todo lo que me está pasando. ¿Te acuerdas, Javi? Y era como que tenía rabia, pero
lo comparto un poco en plan testimonio, pero a la vez me sentía como tranquila porque es como cuando te dicen, te van a venir a robar el 24 de diciembre. ¿Qué vas a hacer? Primero te entra miedo. Dices, jolín, me va a pasar cosas malas, pero ¿cómo me preparo para ese tiempo duro? Y más si hay niños. Entonces, cuando le explicas esto a la gente, que no todo es bonito en medio de este mensaje y todo va como que va muy bien porque realmente te abre los ojos y vives con una tranquilidad de una forma, pero ¿cómo le explicas esto? Para mí, te aseguro, son de los temas que más me cuesta explicar. Decirle, sí, todo va bien, va a pasar todo esto, el tiempo está, mira la noticia, mira esta conferencia, mira esto. Porque la mayoría de los cristianos, entre comillas digo, ¿qué te dicen? No, Jesús va a venir, nos va a salvar, no vamos a sufrir, tú no te preocupes. Y peor si están con el rapto, o sea, prácticamente vamos a ser como salvados de cualquier persecución. Entonces, es duro, para mí es duro. Y cada vez oro a Dios, como tú dices, para que incluso tengo amigas que no les quiero hablar mucho porque me dicen, no me hables, pero viendo las cosas que me van pasando, porque me pasan cosas muy malas a mí, dicen, yo no sé qué habrá ahí arriba, pero viendo cómo sales de cada cosa, pareciera que realmente voy a empezar a creer en algo, porque no es que dé el ejemplo de cristiana perfecta, sino es que van viendo que me van pasando cosas malas y voy saliendo poco a poco de ellas y de situaciones muy duras. Es como que incluso en nuestra persecución la gente va a tener que ver algún mensaje en nuestro dolor, en nuestro malestar, no sé, será un testimonio, me imagino, físico. Pero a mí la verdad es algo que siempre digo, Dios mío, ¿cómo lo presento? Y siempre estoy orando por ahí. Sí, creo que el libro de Job es totalmente quizás el que más explica esto. Porque, claro, lo que se presenta y uno ve en la Biblia es decir, las personas que mejor hicieron las cosas a la vista de Dios fueron los que peor la pasaron, de alguna manera. Otra cosa es que interiormente hayan tenido más alegría y gozo que cualquier otro, ¿vale? Pero a nivel que lo miras de afuera, son los que peor la pasaron. Pero claro, la única manera de entenderlo es a través de la controversia, que es la gran cosmovisión adventista. Es decir, es saber que en realidad, ¿por qué Dios tuvo que permitir eso con Job y con tanto? Porque ¿qué le decía a Satanás? Claro, sí, mira, es muy obediente, te ama mucho, te quiere, te alaba como ninguno, pero claro, mira cómo lo tienes. Quita un poquito tu mano, su protección, y a ver si te alaba. Entonces, Dios ha sido el principal acusado. Aunque Dios es el juez y está sentado en el trono de juez, de alguna manera es como que está sentado en el trono de acusado, porque la gran acusación y el conflicto es el carácter de Dios. Entonces, ahí es donde entramos nosotros en juego. Entonces, quizás es la única manera de explicarlo, es explicar la gran controversia. Por eso cuando esta lección dice, bueno, no lo podemos explicar, deja muy mal parado a Dios. Es como decir, bueno, Dios parece que se agrada de ver sufrir a sus hijos. Pero es que la justicia, el amor y la justicia de Dios tienen que salir vencedores. Y bueno, por eso nos toca lo que nos toca, ¿no? Porque se tiene que demostrar toda la maldad de Satanás. Bueno, y Cristo lo tuvo que sufrir, por eso Cristo tuvo que sufrir lo que sufrió. Pero claro, siempre hay cosas que a nosotros igual nos cuesta explicar y entender, pero con la ayuda de Dios lo vamos logrando y es la manera que la gente lo pueda entender. Es el propósito de la controversia, por así decir, es la acusación que ya levantó Satanás desde el principio y por eso se tiene que resolver de esta manera. Bueno, y hay que reconocer que, a ver, sí, Job era perfecto y recto entre los orientales, ante los ojos de Dios, pero perfecto en lo que conocía. Luego tuvo que conocer otra cosa más. Y luego le tocó ser perfecto en lo nuevo que conoció. Igual todo con nosotros. O sea, tú puedes hacer y puedes vivir en Cristo en lo mejor posible que tú puedas imaginar, pero el Señor dice, tienes que aprender algo más. Y te toca aprender algo más. Y ya está. Y cuanto más queremos estar con Él, más cosas tenemos que aprender lo más rápido posible. Y como humanos, la desgracia es que solo podemos aprender mediante una serie de situaciones. Hay unos que pasarán peor y otros no tanto, pero solo podemos aprender mediante una serie de situaciones. Y ahí es donde va a ser nuestra prueba y nuestro pulir, ¿no? Ese pulir, esa plata que está siendo pulida hasta que se ve reflejado en ella, pues ese es lo que nos toca. O sea, si realmente queremos representar a Dios, pues es lo que nos toca hacer. Y hay que explicarlo a la gente, pues, ¿cómo lo hago yo? Pues directamente, mira, pasa esto y esto, y ya está. O sea, cuando toca el estudio bíblico, se explica y listos.
Y la gente comprende que evidentemente los que hacen las cosas bien, normalmente son los que reciben. Pero es que de hecho en la sociedad misma está harta de esto. O sea, ya comprenden que la gente que está haciendo lo correcto, estás trabajando como un burro, estás pagando tus impuestos y encima eres el que más recibe, ¿no? Y si eres autónomo no te digo nada. Pero quiero decir que ya se entiende, ese concepto de la injusticia creo que ya está ahí, ¿no? Y el hecho de hacer justicia también la gente, y bueno, al menos en mi caso, las personas, creo que tenemos más miedo nosotros de explicarlo que ellos de escucharlo, también. Piensa eso. Porque, bueno, yo cuando lo escuché también dije, ostras, vaya, pues sí que lo vamos a pasar mal, pero dije, bueno, si realmente estamos aquí porque Dios nos ha llamado, pues ya nos protegerá en lo que quiera conveniente y si nos tiene que llevar al descanso, ya nos llevará si lo cree conveniente. Si realmente creemos eso y creemos que Dios va a hacer lo mejor para nosotros, ¿a cuánta gente se va a llevar para que no pase por eso también? Pues será porque es lo mejor para esas personas, ¿no? O sea, al final es total confianza en Él, no hay más. Evidentemente, cuando te toca pasarla, no lo hablas tan tranquilo como lo estoy hablando yo ahora, te toca pasarla y ya está. Pero bueno, hay que intentar asumirlo en todos los momentos, lo que venga. Exacto, porque hay que explicarlo todo en su debido momento, pero hay que explicarlo, ¿no? Eso, por eso Dios nos dice que no tengamos miedo, que nos esforcemos. De hecho, podemos ver, ¿no? En la Biblia algunos ejemplos, como por ejemplo Nicodemo, ¿no? Que al último momento Jesús ya había muerto, pero Nicodemo dio al último momento todo lo que tenía y a causa de eso se volvió pobre, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros no lo veamos, pero a las personas a quienes hemos podido dar el mensaje, quizá vean ese paso al último momento y vean todo por Cristo, y es mejor no callar, decirlo, aunque nos vean como bichos raros, pero hay que decirlo, ¿no? Muy bien, pues creo que podemos ir adelante. Hay un texto bíblico interesante que me gustaría leer, Salmos 84:10, que lo lee aquí la lección diciendo, ¿qué queremos decir exactamente con prosperidad? ¿Qué dijo el salmista? Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y yo cuando lo leí digo, ostras, fíjate lo que están citando aquí. Mejor un día de tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿No está diciendo un día del Señor 1000 años para nosotros también? Fijaros como a la misma lección nos está dando una serie de versículos que quizás antes no los sabíamos. El texto que estás diciendo, además, nos lleva al milenio, porque será un día en los atrios, en el cielo, y 1000 fuera de ellos serán los que estarán muertos hasta la segunda resurrección. Y si no, pues son Satanás y sus ángeles los que quedan vivos. Sí, es un texto que tiene que ver precisamente con eso. Pues fijaros como un día, 1000 años, un día tiene que ver con la prosperidad, ¿no? Entonces, ¿qué dices ahora? ¿Ah, sí? Perdona, Vale. ¿qué salmo es? ¿Qué número es? Salmo 84:10. Gracias. O sea, que fijaros qué interesante como la misma lección nos está ayudando, ¿no? El Señor sabe por qué poner las cosas. Entonces, creo que hay una definición aquí de prosperidad que ellos quieren dar una y el texto bíblico está dando otra. Bueno, otra, o al menos un matiz más actual de lo que es prosperidad hoy. Y es predicar, evidentemente, la verdad presente. Porque se nos lleva ¿a dónde? A la Nueva Jerusalén, que es la meta para todos. La lección del jueves nos habla de cómo el mismo Cristo dice que aprendió la obediencia por lo que padeció. O sea, fijaros lo interesante aquí, ¿no? Es Cristo, es Dios mismo en carne, y Él mismo tiene que aprender la obediencia, dice la palabra de Dios. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendéis vosotros esto? Yo creo que, bueno, una cosa, aparte de que Cristo vivió como ser humano, pero Cristo nunca dejó de ser Dios, ¿no? Y si comprendemos la deidad, llamémosle Trinidad, pero la deidad de tres, acertadamente, que son tres que son iguales, Cristo ha venido aquí a someterse
como un ser humano más, que nosotros nos sometamos a Dios completamente y consideremos que tenemos que ser como un esclavo, pues vale, sí, somos seres humanos y Él es Dios, pero Él era Dios. Y venirse a vivir en la carne y a obedecer como si fuera un siervo más, un humano más, como si fuera un igual a nosotros. Es decir, a venir a actuar como si no fuera Dios, como dice, no se aferró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como ponerse como si no fuera Dios, pues bueno, supongo que lo ha tenido que aprender también, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Él era el jefe de todo. Lo suyo era, pues, crear, mandar, ¿no? Es muy interesante. Y por eso padeció, ¿eh? Por obedecer en la tierra padeció. Por obedecer los mandamientos padeció. Y padeció hasta la muerte. Más adelante dice, la Escritura dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y se quedan aquí, y luego en la pregunta del final dice, ¿qué puedes hacer para seguir mejor el ejemplo de Cristo en todas las esferas de tu vida y así ser un mejor maestro para los demás? Aunque es una idea vieja y trillada, ¿por qué lo que hacemos, nuestras acciones, hablan mucho más fuerte que lo que decimos? ¿Nos suena un poco en la línea de algo esto? Nos suena en la línea, ¿verdad? Porque fijaros que la lección durante toda la semana más o menos va bien. Es interesante la lección. Y aquí ya nos mete el puntito de ese de que nuestras acciones hablan mucho más fuerte de que lo que decimos. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo explicamos la profecía de los 2300 días, por ejemplo, con nuestras acciones? Yo creo, Ángel, que aquí es un tema que ya hemos tratado. Divide y vencerás. Entonces, dividimos, separamos la palabra de la acción. Yo creo que uno podría decir que la acción respalda y le da más poder a lo que uno dice, pero aquí lo divide. No, mira, mejor no digas porque tiene más poder la acción, no hagas proselitismo, ¿no? Ya sabemos que va en esa línea. Pero creo que se está dividiendo la palabra de la acción y ahí está el problema. La acción tiene que, es decir, ¿cómo podemos con las acciones explicar la palabra de los 2300 días? No, claro, lo vamos a tener que explicar en palabras, pero obviamente que si nos comportamos mal lo vamos a echar todo por tierra. Entonces, obviamente que la acción le da el poder ya total a la palabra, pero aquí lo están dividiendo, que ya hemos comentado en Escuela Sabática este tema que están haciendo, ¿no? ¿Acaso cuando Dios creó los cielos y la tierra y tal, lo hizo mediante la palabra y fue una vez cuando usó la acción para formar a Adán y a Eva? Sí. Además, el hablar es también una acción, ¿no? Yo puedo hablar por hablar o puedo intentar construir un discurso que pueda ayudar al otro a comprender algo y eso es una acción. De hecho, seremos juzgados también por el hablar, ¿no? Somos juzgados por las obras y el hablar, pues también somos juzgados por él, por tanto, también es una obra, ¿no? Sí, exacto. Y esto, claro, nos lleva a recordar una serie de textos bíblicos. Apocalipsis 14, 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 12, 7. Que dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles. Y creo que lo he hecho mal. Está aquí, pero creo que no he cogido el versículo correcto. Cuando habla que eran los que guardaban los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, van contra ellos. Los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Y en el Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús, ¿qué es? El espíritu de la profecía. Entonces, claro, aquí nos están diciendo que esa ley estaba como al lado del arca, que era como un testigo. Nos están asociando como el dar ejemplo, como con esa ley de testigo. Pero nos estamos olvidando que el testimonio lo tenemos que dar mediante ¿qué?
el testimonio de Jesús y los mandamientos el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, si no profetizamos, tampoco estamos dando testimonio. Es lo que comentaba Rocío. Rocío se esforzó en explicar a las personas una serie de cosas y luego vivió su vida conforme a la ley de Dios. ¿Y qué pasó? Le pasaron toda una serie de desastres. ¿Y qué pasó? Los que estaban alrededor vieron cómo Dios la iba sacando de esos desastres. Entonces, ese es el conjunto. Yo creo que lo que ha explicado Rocío es el ejemplo, digamos, completo de todo lo que se está explicando aquí en la lección. Por lo tanto, es el equilibrio de la predicación y la acción. Para acabar, si nadie tiene más que decir, no sé si a Víctor. Bueno, en definitiva, esto es lo que siempre decimos. El Papa es lo que está comentando siempre. No proselitismo, solo actuar. Y lo peor es ver que la Iglesia, con lo que muestra en esta escuela sabática, va por la misma línea. Entonces te preguntas, ¿cómo vas a darles el Evangelio de que Cristo vuelve, de que todo está a punto de reventar por todos lados y que hay que hacer pasos y cambios y que debes aceptar la sana doctrina porque si no te vas a perder? ¿Cómo predicas eso? Solo con movimientos. ¿Qué movimientos vas a hacer para predicar eso? ¿Harás el mimo o el memo? Es que, una vez más, dan pena. Cuando deberían estar dando el mensaje de amonestación al mundo a por todas y quieren que se callen porque así habrá ecumenismo, como si así arreglásemos el mundo. Esperad a que muestre, si Dios quiere, en las próximas conferencias, la entrevista con Diop. Ya sabéis, ese señor negro adventista de libertad religiosa, que se dio la mano con el Papa, etcétera, etcétera. Vais a ver la entrevista que le hicieron los jesuitas de la Universidad de Georgetown. Os vais a quedar petrificados. Y que la conferencia general no le diga nada, bueno, apaga y vámonos. Porque es deplorable de arriba abajo. Pero no podemos esperar ya otra cosa. Por eso, si ellos callan, pues nosotros vamos a dar el mensaje. Les guste o no les guste, con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo lo vamos a hacer. Y vamos a denunciar los pecados dentro del pueblo porque eso es un pecado de arriba abajo. Porque en vez de dar el mensaje final, se han vendido a Roma. Y más cuando veáis el historial de este hombre que había estudiado precisamente en la Sorbona y otras cosas plenamente ultracatólico jesuita. Y ahí está, y el pueblo de Dios, sí, van diciendo, no, nos quedamos dentro de la Iglesia porque así vamos a cambiar las cosas. ¿Qué cosas vais a cambiar? Pues van a cambiar a vosotros, pero vosotros no vais a cambiar a la denominación. No, es que Dios ya hará limpieza, que hará limpieza, ya la está haciendo. Y como no salgáis de ahí, se os va a limpiar a vosotros también. En fin, una vez más, una auténtica lástima. Pero preparando gobierno mundial se está haciendo de arriba abajo y vendidos están también de arriba abajo, por desgracia. Y que Dios quite a los suyos de ahí dentro ya, porque se van a perder muchísimos. Ni uno de cada 20. Recordemos, las piedras hablarán. Siempre pensábamos, bueno, las piedras empezarán a hablar. Dice, si os callas, las piedras hablarán. Viendo lo que vimos en los cultos anteriores, ¿qué es la piedra? Lo dejo ahí para que le deis un poquito de vueltas, así daremos vueltas sobre la piedra, sobre la cruz, sobre... Dice la roca de donde fuisteis cortados, ¿no? Somos roquitas de otra roca más grande. Y las piedras hablarán. Esa piedra es litos, es aquella piedra de molino. ¿De acuerdo? ¿Recordáis la piedra de molino? Pequeñita que iba dando vueltas. Pues litos es esta piedra, las piedras clamarán. Por lo tanto, las ruedas de molino clamarán. ¿Quién? El Pedro actual. Las rocas actuales, esos clamarán. ¿Quiénes son los que gimen y claman? Los 144.000. Por lo tanto, fijaros cómo todo está conectado. Todo está conectado. Pero no quiero parecer el Papa hablando, pero es que nos ha copiado el lema, ¿vale? Disculpa suya, no nuestra. Y vamos allá. Ya para acabar, leemos lo que dice Educación 16, que dice el amor base de la creación el viernes y de la redención. Es el fundamento de la verdadera educación. El amor. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amar al ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. De todas las facultades. Significa que en todo el ser
el cuerpo, la mente y el alma debe restaurarse la imagen de Dios en todas las facultades. Eso es amar a Dios. Si amamos a Dios, amamos nuestro cuerpo. Si amamos a Dios, amamos nuestra mente y amamos nuestra espiritualidad y amamos al prójimo. Semejante al primer mandamiento es el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el alma al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Y este servicio, al par que nos constituye en bendición para los demás, nos proporciona a nosotros la más grande bendición. La abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. Por medio del servicio abnegado, toda facultad nuestra adquiere un desarrollo máximo. Llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. Ser participantes de la naturaleza divina. Eso es esa roca cortada de la roca más grande. Somos partícipes de él. Somos preparados para el cielo porque lo recibimos en nuestro corazón. O sea, cuando nosotros intentamos guardar los mandamientos de Dios, cuando nosotros intentamos llegar a Él, lo hacemos mediante llegar a también guardar la ley, pues mediante el conocimiento que nos lleva a la ley. Ese camino para querer guardar la ley es conocer todo lo que estamos conociendo ahora. Ese camino que tenemos que recorrer para saber más sobre Dios es acercarnos más a Él y a su ley. Y eso hace que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿no?, se eleve. Y eso es lo que al final va a reflejar más amor hacia Él. Porque nos sentiremos mejor y cuando estamos bien amamos mejor. Eso que nadie, creo que nadie me lo puede negar. Muy bien. No sé si quieres comentar alguna cosa más. ¿No? Pues acabamos aquí con una oración. Luis. Ahora va. Vale, pues vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta lección de escuela sabática que hemos tenido, en la cual hemos podido profundizar más en aspectos de la ley y qué importancia tiene, siempre la ha tenido y hoy pues no va a ser menos. Padre, ayúdanos como siempre, a conformar nuestras vidas a esta ley, que es el espejo donde podemos ver si vamos bien o vamos mal. Ayúdanos a amarte cada día más para que cumplir la ley sea algo posible para nosotros. Prepáranos también nuestra mente para el culto que vendrá a continuación, para que podamos coger todos los conceptos que se quieran transmitir y perdónanos todos nuestros pecados. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.